Cuando faltan 5 días para la llegada del Papa a Colombia, la mirada del mundo comienza a voltearse hacia este país latinoamericano que será cuna del fervor y de la devoción del catolicismo. Por el número de fieles, Colombia ocupa el 7º puesto en el mundo y el 3º en América Latina en cuanto a la religión católica. Por cierto, hoy el Vaticano aprobó el programa oficial de la agenda del Papa. En Roma, Mari Villalobos tiene información. Cuando faltan 4 días para que el Papa Francisco aterrice en Colombia, el Vaticano confirma el programa oficial que ustedes conocen. Llegará el 6 de septiembre a Bogotá, visitará también Villavicencio, Medellín y Cartagena. En unas horas, el director de la sala de prensa del Vaticano dará instrucciones logísticas a los 70 periodistas que acompañan al Papa durante el vuelo, además de los colombianos, colegas de México, Argentina, Estados Unidos e Italia volarán con el pontífice. Extraoficialmente, el Vaticano da a conocer que el Papa se reunirá con los obispos venezolanos durante el viaje, pero este hecho no se encuentra en la agenda oficial. El Papa Francisco ha eliminado los banquetes durante sus giras. No tiene avión privado, viajará en un avión de Alitalia sin habitación particular ni sala de reuniones. Los únicos lujos que se permitirá Francisco durante el vuelo son una poltrona de business class y un baño privado. Desde Ciudad del Vaticano, Mari Villalobos, NTN 24. Nos adelantaba Mari Villalobos lo aprobado por el Vaticano en relación al viaje del Papa Francisco. Quiero saludar a Jairo Libreros, analista permanente de NTN y cuya opinión no puede faltar ante un evento de esta dimensión. Jairo, bienvenido, buena tarde para ti. Y Dania, muy buenas tardes. Desde tu punto de vista más político, quizás, la importancia de la visita de Francisco a Colombia. Tiene 2 elementos que son muy importantes tener en cuenta. En primer lugar, lo que representa el Papa es la cabeza visible, la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Y en el caso colombiano hay que tener en cuenta que este país es particularmente católico. Históricamente hablando, es quizás en América Latina, después de México, el principal país en donde mayor número en términos porcentuales de feligreses tiene la región. Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta que el Papa también viene como jefe de Estado. Y aquí hay un tema bastante sensible porque un sector importante en Colombia, especialmente los afectos al gobierno de Juan Manuel Santos, consideran que la visita del Papa tiene características políticas, que va a apoyar el proceso de paz, especialmente la implementación, y esto ha generado muchos debates en el país. Viene el jerarca de los católicos, pero también viene el jefe de Estado. Jairo, te invito a ti, a toda nuestra teleaudiencia, a conocer un poco más de detalles de las actividades de su santidad en Colombia. El Vaticano calcula que unas 4 millones de personas acompañarán al Papa Francisco durante sus visitas a Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena. Lo sienten muy cercano porque es un latinoamericano que ha estado varias veces en Colombia y que siempre ha expresado un gran cariño por nuestra patria y su preocupación por la situación que hemos vivido. Los 12 discursos que pronunciará están escritos desde el mes de mayo, pero el Papa improvisará y hablará sin pelos en la lengua. Erradicar las causas de la violencia, de la injusticia, del narcotráfico, de la corrupción. El segundo día de su visita en Villavicencio será dedicado a la reconciliación. Escuchará víctimas y victimarios. Habrá la presencia de algunos, pero no es que van a ser recibidos de manera personal, porque el Papa va en un mensaje de reconciliación, va a visitar a todo el pueblo colombiano, y en ese momento en que habrá encuentro entre víctimas y victimarios y en donde habrá representantes un poco de todos los estamentos sociales, pues no es que directamente vaya a recibir a algunos de ellos, sino habrá una palabra para todos en general.
En Medellín, capital católica de Colombia, tendrá 2 encuentros multitudinarios, en el aeropuerto y en el estadio. En Cartagena rezará frente a la tumba de San Pedro Claver y entrará al reino de los marginados. Visitará una casa del barrio San Francisco. Una visita intensa que pasará a la historia. Vuelvo contigo, Jairo. La polémica no ha faltado en torno a esta visita. Se ha querido colocar al proceso de paz de Colombia en el centro de la misma. Y cada lado quizás ala agua para su propio molino. Claro que sí, hay que tener en cuenta que para la administración Santos la visita del Papa en su condición de jerarca, pero también de jefe de Estado del Vaticano, es el apoyo que hacía falta para consolidar en términos de legitimidad la firma del acuerdo de paz que se suscribió en el Teatro Colón, pero de manera especial lo tratan de llevar como un espaldarazo del alto jerarca, que no solamente representa los intereses del catolicismo, sino que es una figura emocionalmente y espiritualmente muy importante. Cuando el presidente Juan Manuel Santos trata de darle ese cariz, sin duda, diferentes sectores que quieren la paz, pero que no estuvieron de acuerdo con el proceso con las FARC, inmediatamente saltan, porque es de legitimar una posición que fue no solamente legítima, legalmente constituida en términos del derecho colombiano y con un resultado que usted no puede ocultar, Idania, el no. Los que apoyaron el no salieron victoriosos el año pasado y en cierta medida que se trate de politizar la visita del Papa a favor de la paz es negarles cualquier opción política, y yo creo que eso, además de ser polémico, genera muchas dudas sobre la verdadera razón de ser de la importancia de la visita del Papa actualmente a Colombia. Bueno, precisamente son los sectores del no los que han insistido y han pedido no politizar la visita. Ahora, Jairo, la pregunta sería: ¿es esto posible, no politizar esta venida del Papa Francisco a Colombia? No, Idania, eso no es posible. Hay que tener en cuenta que cualquier visita, no solamente de Francisco, sino de los anteriores papas, por citar a uno que creo que fue el más político, Juan Pablo II, tiene características, consecuencias y de manera particular repercusiones en el corto plazo, en el plano eminentemente político. Yo creo que pensar que podemos dejar al Papa solamente como un jerarca en materia del catolicismo es pensar con el deseo, más no con la realidad. Esta visita está politizada y los resultados son impredecibles. Jairo, vale la pena, sin embargo, retomar lo que decía el arzobispo del municipio Villavicencio en el departamento del Meta, Monseñor Octavio Ruiz, quien fue de alguna forma enfático al afirmar que el Papa no recibiría a exguerrilleros en esta oportunidad, por lo menos de una manera privada o individual. ¿Va a recibir en Villavicencio a algunos exguerrilleros? Directamente no es como tal, habrá la presencia de algunos, pero no es que van a ser recibidos de manera personal. Yo creo que eso nunca se sabe. Es más, Idania, yo le confieso que yo creo que sí era necesaria una visita con cierto tipo de líderes que hicieron parte del movimiento de las FARC en la clandestinidad, hoy día ya incorporándose a la sociedad civil con vistas a lanzar oficialmente su partido político y sus elementos característicos. Yo creo que si no se reúne con ellos no va a ocurrir nada con el proceso y muy seguramente se evita un mayor número de voces críticas frente a la politización de la visita del Papa frente al proceso de paz. Pero también, Idania, hay que recordar algo. Muy seguramente durante los próximos 25 a 50 años, el caso más estudiado en la comunidad internacional en materia de procesos de paz va a ser precisamente el caso colombiano. Y desde ese punto de vista yo creo que el Papa Francisco muy seguramente todavía tiene bajo estudio la posibilidad de reunirse con alguno de sus máximos jefes para dejar una huella especial en el caso colombiano y particularmente para subirse en el bus del éxito internacional, porque si en Colombia es muy cuestionado el proceso, en el plano internacional los cuestionamientos no son tan fuertes. Jairo, como siempre, gracias por estar con nosotros en esta parte del programa. Y Dani, es un placer.